lo que nos trae ahora en esta hora es muy sencillo y es Daniel. Y viene para presentarnos su último libro que he tenido el honor de editar, que se llama Yacimiento Pixel, el videojuego como cultura material. Y bueno, él ahora profundizará en toda la temática y demás, pero no deja de ser una aproximación arqueológica al mundo de los videojuegos. Y pues ahí como labor de editor me tengo que decir que es único en el mundo. Y es único en el mundo porque trata el videojuego desde una perspectiva que nadie lo está tratando. Y digo nadie lo está tratando porque ni el mundo académico ni la prensa especializada se están centrando realmente en una serie de cuestiones y de temáticas que vienen aquí analizadas desde una perspectiva que no solo nos va a resultar familiar, sino que nos resulta muy atractiva, especialmente si nos gusta este mundillo. El libro, ayer comentaba en la radio, que es verdad que a mí se me había olvidado, que surge la semilla en cierto modo ahí con los debates de las primeras GIA, hace nada más y nada menos ya que casi 10 años, con lo cual sí que trae largo recorrido. Y yo he de decir, y parece ¿no? que a veces lo dices de todos los libros, ¿no? que es el que más me gusta de todos los que he editado, pero realmente ya no solo por la forma de escribir que tiene Daniel, sino también por la propia temática y la forma en la que está tratada, creo que ahora mismo del catálogo actual es posiblemente el libro más interesante que ha editado la editorial. Y bueno, salió hace 2 o 3 semanas y queríamos aprovechar que, como habréis visto, pues tanto los compañeros de Lure como los de Retro Madrid estaban también trayendo cuestiones relacionadas con el mundo del videojuego para hacer una primera presentación dentro de lo que era el evento del MITARC, porque en cierto modo pues encajaba bastante bien. De hecho, esta tarde creo no que las he visto, han traído un par de máquinas que están en la entrada y durante todo el día pues he estado el ordenador porque la Play no ha funcionado al final el proyector ahí conectados también pues para que nos pudiéramos acercar no ya solo a ese videojuego que trata el pasado o a esos videojuegos del pasado, ¿no? sino al concepto de videojuego como cultura. Por mi parte, poco tengo que decir, más que pues, alabar a Dani en muchos aspectos. O sea, comenzamos a trabajar en Arqueweb casi que ni nos encontramos, porque yo me iba cuando tú entrabas. Y al final, pues tú fuiste el yo cuando se quedaba nuestro querido amigo con la revista. Y poco después, pues sí que empezamos a hablar de otras temáticas. En el año 2012 fue, ¿no? 12 me parece, pues edité su primer libro, que es Los otros hijos de Cesto, también lo tenéis abajo. Uso y fabricación de herramientas en animales no humanos, que venía de su tesis de máster y que también es realmente bastante interesante. Y poco a poco se fue convirtiendo también en el corrector de Haas Arqueología, porque profesionalmente se dedica a ese mundo también de la edición. De hecho, el año pasado, ya en perspectiva de lo que ha terminado pasando, pues empezó también a hacer trabajos de maquetación. De hecho, ahora que está Alberto, ¿no? Pues las actas del COTARC las hizo él. Y espero que en los próximos años pues tengamos la oportunidad de seguir haciendo muchas cosas, porque eso significará que la cosa no va del todo mal. Pero al final lo que nos trae aquí pues ha sido este libro, ¿no? Y es un libro que él ya decía ayer en la radio, que es un libro que siempre había querido escribir, ¿no? Pepe lo decía esta mañana, el libro que a todos nos habría gustado escribir en el momento en el que te gustan este tipo de temáticas. Y la verdad es que, bueno, pues agradecerle la confianza, que en estos tiempos pues es muy de agradecer, teniendo en cuenta la competencia que hay también en el ámbito editorial, especialmente con determinadas temáticas. Y sin más, pues bueno, dejarle a él la palabra, que es el protagonista hoy. Yo ya he estado aquí todo el día, que os cuento un poco de qué va y por qué creo que puede interesar. Bueno, ya me ha presentado Jaime, no me voy a presentar yo otra vez. También daros las gracias por estar aquí. Para mí es un honor que haya gente aquí en la presentación del libro. Y bueno, ¿cuántos jugáis a videojuegos aquí? De los pocos que estáis, asiduamente me refiero, no a Candy Crush o pocos. Bueno, entonces vosotros a lo mejor lo entenderéis mejor. Y uno de los problemas, de las cosas que me preocupaban a la hora de escribir el libro fue buscar el punto intermedio entre que le guste a alguien que le gusten los videojuegos y a alguien que tenga interés por la arqueología. Era un poco lo que yo quería conseguir, era pues que a alguien, pues, pueda haber gente que, claro, que le gusta la arqueología pero no tenga ningún interés en los videojuegos,
y al revés, ¿no? Que la gente que normalmente lee libros de videojuegos aquí en España, que normalmente son, pues, o son dedicados a un juego en particular y suelen ser una hagiografía, ¿no? De una celebración del juego en sí, no es que no tengan sentido crítico, pero son muy dedicados a ensalzar el videojuego como producto, ¿no? Entonces, quizás era mayor el reto de hacer que a los que normalmente leen libros de videojuegos les interesara un libro que hablara también de arqueología que al revés, ¿no? La gente de arqueología, bueno, sabéis que tenemos mucho interés en todas las cosas, ¿no? Lo que pasa en el mundo, aunque yo creo que de los que hay aquí soy el menos arqueólogo de todos, porque yo he excavado poquísimo, tan poquísimo como una excavación en las trincheras de la Guerra Civil de la Complutense con Alfredo Ruibal. Y bueno, sí he hecho trabajo de laboratorio y he hecho trabajo con lo que iba a ser mi tesis de observación de chimpancés y estuve trabajando en un centro de rescate de primates para lo que iba a ser mi tesis. Pero excavar, ya digo que he excavado poco. Pero sí he tenido mucho interés siempre desde que entré, la suerte que teníamos en la Complutense, o la poca, del departamento de prehistoria y de etnología era que era un poco, estaba a la vanguardia de la arqueología teórica, ¿no? Entonces a mí eso sí me apasionó desde siempre. Y bueno, el libro, yo creo que casi desde que a mí, Alfredo Ruibal sobre todo, me empezó a hablar, que él acaba de llegar de Stanford, en ese periplo minúsculo que tuvo como profesor en la Complutense de no sé si un año o menos, pues él me habló yo hice un trabajo académicamente dirigido sobre cultura material contemporánea y bueno, él me dio un montón de artículos, me introdujo a Daniel Miller sobre todo, aunque después al final Daniel Miller acaba siendo un poco el malo de toda la historia. Ahora después explicaré un poco por qué, por encima. Y yo creo que desde el momento que entré en contacto con Alfredo Ruibal, la idea en mí surgió, ¿no? Porque yo había jugado a videojuegos de siempre. Eso es lo que decía un poco ayer en la radio. Yo, pues de pequeño, puedes ver, soy un héroe, joder, qué guay, está salvando a la princesa, ¿no? O está matando al monstruo, o está salvando a la humanidad de una invasión extraterrestre, pero no ves ciertas cosas. Por ejemplo, yo había jugado mucho a Hammering Harry, no sé si los que jugáis a videojuegos os suena, del famoso carpintero con el martillo, y yo de pequeño no veía que realmente Hammering Harry es un héroe de la clase obrera, ¿no? Contra todo lo que se enfrenta a lo largo del juego es una corporación que quiere gentrificar su barrio, y él se enfrenta con un martillo de madera a una tecnología mucho más avanzada, se enfrenta a la mafia directamente, ¿no? Uno de los enemigos finales son coches con mafiosos que le van lanzando bombas. Pero cuando está en la universidad ya veía el sentido crítico que tienen los videojuegos y el sentido de denuncia, igual que lo puede tener el cine, igual que lo tiene la literatura, lo tiene la música, lo tienen otras muchas artes, porque bueno, yo creo que todos dais por hecho aquí que los videojuegos son cultura del ámbito que venís, y bueno, a lo mejor tenéis disquisiciones y algo en contra de que sean arte, pero yo creo que ese debate está un poco, ya hay demasiado consenso. Y cuando llegué a la universidad, pues yo había jugado a Final Fantasy VII, que es una evidencia de ecologismo puro y duro, aparte de muchas otras cosas, o a Metal Gear Solid, o ya no cosas solo de denuncia política, sino cosas más también filosóficas, ¿no? Pues Silent Hill, la muerte, la vida. No me acuerdo ahora mismo de otro juego de esa época. Bueno, sí, Apes Odyssey. Apes Odyssey es una oda marxista que sin que aparezca Marx, sin que se mencione la palabra explotación ni una sola vez, sin que se mencione la palabra alienación o sin que se mencione la palabra capitalismo, es obvio de lo que trata desde el principio. Y si después oyes a Lord Larning, que es el creador, como despotrica contra el capitalismo, pues ya te quedan menos dudas. Entonces, eso es
cuando con Alfredo yo ya lo vi claro, que quería escribir algo sobre videojuegos. Se lo comenté a Almudena Hernando que si le parecía bien que hiciera un trabajo con ella del DEA. O sea, era lo que es dividir el DEA, eran 12 créditos, creo, ¿no? O No, 6. pero DEA ya era solo DEA. Sí, pero tenía un número de créditos. Yo lo que quise hacer fue hacer 2 DEAs, que era una locura. O sea, hacer 2 trabajos de DEA, del que iba a hacer la tesis y el de los videojuegos. Y al final, pues, Almudena me dijo que sí, me dijo, te vas a pringar un montón y tal. Y dije, bueno, pues voy a hacer el de los animales y la fabricación de herramientas, que al final fue otro libro que me publicó Jaime. Y lo otro dije, bueno, pues lo voy dejando y voy pensando, porque tampoco en ese momento había bibliografía más allá de los libros que había sobre videojuegos y las historias de videojuegos, que no son historias escritas por historiadores, son historias escritas por periodistas, que son, pues eso, son historias de la industria, con algunas anécdotas, sí, te hablan, Saddam Hussein había un bulo que quería comprar 2000 PlayStation 2 para lanzar misiles y demás, pero no te dicen nada del Congo, ¿no? Por ejemplo, del tántalo que se utiliza para la fabricación no solo de videoconsolas, sino de smartphones, de caderas de cirugía, de piezas para aeronáutica, de un montón de cosas. Y tampoco te dicen nada de la ideología. Después, claro, en 2001 aparecieron los Game Studies, que sí se propusieron con Gonzalo Frasca tener un sentido más crítico y trabajar precisamente sobre esas cosas. También cuando conocí el libro de Stephen Power, que es un tipo inglés que ahora saca un libro que no tiene nada que ver con los videojuegos, que es sobre la abundancia que tenemos ahora de programas de comida, ¿no? Y es un poco una crítica filosófica a todo audiovisual a esos programas, pero Stephen Power tiene un libro muy bueno de videojuegos que se llama Trigger Happy, en el que habla de muchas cosas que a mí me abrieron mucho los ojos. Y nada, hace 2 años un día se me vino a la cabeza la idea, el índice, de lo que ya tenía. Yo tenía ya un índice que iba metiendo cosas, esto lo voy a hacer así, esto, etnoarqueología del capitalismo. Bueno, al final se me vino una idea clara en todo lo que había leído, sabía que tenía que leer más, lo leí y me puse a escribir. Y ya en el libro, bueno, hay una pequeña introducción sobre qué es el juego en animales, en la cultura humana, sobre el Homo ludens de Johan Huizinga y tal, pero esa parte me la voy a saltar un poco porque no es tanta arqueología, sino un poco la introducción al juego. Y además, como ayer hablé más de eso en el programa de radio, me voy a dedicar más a la parte arqueológica. Al final ni cerveza ni agua me traéis. Sí, ¿es agua o cerveza? No, pero si yo lo que quería era agua. Vale. Entonces, ¿por qué una arqueología de los videojuegos? A ver, bueno, algunos de aquí sé que sabéis, como él y Lourdes, yo creo que no sé si está por aquí, pero también lo sabe, el de Archeogaming, de Andrew Reinhardt. Bueno, algunos a lo mejor también lo sabéis, él sé que lo sabe porque lo he hablado con él, que es un arqueólogo americano, que por cierto va a sacar un libro dentro de poco, nos hemos adelantado, o sea que nos podemos poner la medalla, que es el primer libro de arqueología de videojuegos que se ha publicado en el mundo, y él va a sacar dentro de poco un libro que se llama Archeogaming the Book, pero él tira por lo suyo, ¿no? Muchas gracias. Pues no tenía tanta sed, pero... Un poco para los que no conozcáis Archeogaming. Andrew Reinhardt fue el que excavó, hizo la famosa excavación de los cartuchos de Atari en Alamogordo. Can everybody hear me? We found something. The archaeologists have confirmed it's from 1983, 28 feet down. It's E.T. the video game, intact, in its box.
it's an emotional event. They backed up this legend with fact, and it's incredible to be a part of it. Que bueno, no, ellos decían que era para la leyenda de los cartuchos de Atari, a ver si es verdad. Realmente sabían que estaban ahí porque había salido en los periódicos y es muy difícil, a no ser que esté la CIA detrás, llegar a un pueblo como Alamogordo con 3 trailers al desierto y que nadie se dé cuenta. Entonces fue un poco el espectáculo, porque además lo patrocinaba una empresa asociada a Microsoft. Pero sí es verdad que descubrieron cosas interesantes. Primero que ET, al que se tiene por el peor videojuego de la historia y que se creía que había provocado la crisis de los videojuegos en Norteamérica en el 83, realmente no era el cartucho que más aparecía. El cartucho que más aparecía era Warlords y otro. De que creo que ET era el tercero o el cuarto. Pero descubrieron cosas más interesantes sobre el funcionamiento del capitalismo tardío. Cómo se encontraron, claro, porque la gente se pensaba que ya estaban solo los cartuchos de Atari, pero no, o sea, de ET. Pero ahí Atari lo que hizo fue deshacerse de un montón de cosas que ya no iba a poder vender. Y como no las iba a poder vender, no quería que nadie el mercado es así, el mercado capitalista, no quería, antes de donarlo, de que lo disfrute alguien, pues cojo, le corto los cables, me aseguro de que nadie lo va a utilizar. Y eso fue básicamente una de las cosas más interesantes que encontraron. Después Arqueo Gaming tiene cosas que a mí me resultan un poco tanto fascinantes como ridículas, aunque es un poco un oxímoron, porque a Jaime le atrae mucho, ¿no?, lo del No Man's Sky, pero yo, de hecho, el otro día, como yo sigo a Andrew Reinhardt en Twitter, he llegado a una estación en No Man's Sky y tal, y lo único que hacía era recorrer la estación, mirando qué había y tal. Te pones a pensar que, como dice él, ¿no?, puede ser esto, vamos a hacer un código ético cuando, si se llega a otro planeta y nos encontramos con una civilización, bueno, a mí me parece muy antropocéntrico, porque al fin y al cabo No Man's Sky lo ha fabricado aunque esté generado por procedimientos, que los planetas se van generando aleatoriamente por un algoritmo, lo ha creado un humano, los diseños están ahí premeditados. Entonces, no sé, eso no me parece que tenga mucha aplicación práctica, ¿no? Yo por ese sentido soy muy procesualista y no le veo aplicación práctica, más allá, y aparte que lo que decía ayer, que yo creo que Reinhardt y sus amigos son los únicos que han seguido jugando a No Man's Sky, porque ha sido el fiasco del año, además. De hecho, hay memes ya de Trump reservó No Man's Sky, ¿no? Como el peor presidente hasta ahora de la historia de Estados Unidos juega a No Man's Sky. Bueno, cambiando, no sé por qué me metí en Arqueo Gaming, a lo primero, es cómo, no sé, se puede hacer una arqueología de los videojuegos excavando, como lo ha hecho Reinhardt, aunque va a haber que esperar un poco más para hacer otra excavación como la que hizo él, pero también es verdad que se puede hacer un tipo de arqueología, aunque el mismo Reinhardt a mí me dijo que esto no lo veía como arqueología, que para él eran estudios de cultura material, ¿no?, que es como un poco la escuela de Miller, de Daniel Miller, que es el libro de Material Cultural Mass Consumption, y Miller es un poco el culpable también de que yo haya escrito este libro, ¿no? Yo leí todo lo que había de Miller, el Material Cultural Mass Consumption, todos los libros que ha editado, la mayoría de los artículos que ha tenido sobre Internet, sobre la decoración de las casas, sobre los refrescos que investigó en Trinidad y Tobago también, que además no sé por qué siempre se va a Trinidad y Tobago, bueno, me lo puedo imaginar, ¿no? Pero... Y el caso es que Miller planteó una cosa que tenía mucha razón, que es ¿por qué solo se considera arqueología a lo que se sobreentiende como alta cultura, ¿no? Porque, pues todos lo sabéis, si aparece una espada en un yacimiento ya, bueno, tienes
patrocinio, o bueno, y si te aparece un cráneo humano como en Atapuerca o en cualquier cosa así, pues mejor. Pero sin embargo, a lo mejor aparece una cuchara y a nadie parece importarle mucho para qué servía esa cuchara. Entonces Miller planteaba que dentro de la cultura del capitalismo, ¿por qué no, se da más importancia a la ópera que a una Barbie, ¿no? Por ejemplo, o a un foie de Francia que a una hamburguesa de McDonald's? Que en el estudio de los productos del capitalismo para él residía la clave para entender el capitalismo de verdad, y comprenderlo y en cierta medida arreglar, no sé si arreglarlo, o tampoco es que Miller sea de la Liga Comunista ni sea maoísta, pero sí un poco él hacía una incidencia en eso, en que a través del estudio de la cultura material del capitalismo se podía conocer el capitalismo y se podían sacar enseñanzas para entenderlo mejor y evitar, pues sí, ciertas cosas como el deterioro del medio ambiente, la pobreza y tal. Por eso antes decía un poco que Miller era un poco el malo de la película y viene ahora. ¿Por qué? Porque Miller dice eso, pero no lo hace. O sea, Miller dice que sí, vamos a estudiar el capitalismo para entenderlo mejor y así evitar que el Amazonas se deforeste, ¿no? Y después tú lees sus libros y lo único que le importa es qué valor simbólico le da una mujer, como en el libro que tiene de A Theory of Shopping, ¿no? Hace una teoría del ir de compras, y lo único que le importa es que el ritual que se produce cuando la mujer llega con el carro al supermercado o va caminando por una tienda en tienda buscando aquello que le haga sentirse mejor y reinventarse a sí misma y en una acción constructiva y tal. Y vale, pero no me dicen nada de lo que me habías dicho que ibas a hacer, ¿no? De dónde se ha producido lo que ha comprado en la tienda, ¿no? Por ejemplo, la camiseta, que probablemente esté hecha en Bangladesh, esté hecha en Tailandia, en condiciones que a nosotros nos horrorizan. Si ya nos horrorizan las que tenemos nosotros, pues las de ellos mucho más, ¿no? Pero el problema ya no es tanto Miller, sino todos los que siguieron a Miller, que es lo que se ha llamado Randy Maguire lo llaman la escuela escuela del consumo, escuela del comportamiento del consumo o algo así, ¿no? Y les hacen una crítica pues bien dura, ¿no? ¿Por qué no me dices de dónde viene esto, te olvidas completamente de la economía? Entonces yo eso con los videojuegos fue una de las primeras cosas que se me ocurrieron, que es la última parte del libro y que es la más larga. No, es la penúltima, perdón. Y ahí voy a ir un poco aleatorio, no voy a seguir el orden del libro, pero sí es verdad que, claro, yo me planteé, bueno, pues no voy a excavar, pero puedo hacer una arqueología de los videojuegos en ese sentido, de la producción, ya simplemente con, por ejemplo, analizando una videoconsola, ¿no? Tú coges una videoconsola, la Game Boy, por ejemplo, que yo tengo de la época, estaba fabricada en Japón, o sea, no había caído, por decirlo de alguna manera, todavía en esa deslocalización de enviarlo todo a fabricar a China. Y de hecho hasta Nintendo, hasta GameCube todavía fabricaba las consolas en Japón. Sega desde muy pronto también las envió a China, ¿no? Y esa información ya solo, ¿no? Te tienes que poner un poco en, joder, si dentro de 200 años hay un apocalipsis y alguien encuentra esto, vas a ver, si empieza a encontrar Made in China, Made in China, Made in China, va a decir, coño, que era China, ¿no? Pues, al final se darían cuenta de que era la fábrica del mundo. Entonces yo esa forma de hacer arqueología sin excavar es la que a la que le dedico, porque yo realmente, por ejemplo, a la única excavación lo lo comento, le pongo las fotos y ya está. Pero me pareció más interesante eso, ¿no? Por ejemplo, y sobre todo lo del coltán. No lo del coltán, perdón, porque siempre ya todo el mundo habla del coltán, es el tántalo, que es del tántalo, es lo que se extrae de la tantalita y eso es lo que se utiliza en
los condensadores que van en los productos electrónicos, en smartphones, en tabletas, en e-books, o sea, en e-readers, en ordenadores, tanto portátiles como... A partir del estudio del tántalo, que yo hice con una monografía, puedes saber lo que querría saber un arqueólogo, ¿no? En las condiciones más idóneas de cómo se fabricó, por ejemplo, una cerámica de cuerdas, ¿no? Quién intervino en ello, de dónde venía la materia prima, si se había fabricado ahí o se había fabricado fuera. En ese sentido, es solo una cosa, ¿no? Porque las videoconsolas tienen muchos componentes, pero el tántalo, por ejemplo, pues te lleva a ver cómo el videojuego está metido dentro del capitalismo global de una manera que como pasa casi todo, hace poco con lo de la carne esta, que hubo un lío muy grande que no sabían de dónde venía, que ahora habían metido carne de caballo y si te ponías a rastrear, al final era un lío. Pues con el tántalo pasa lo mismo, porque todo el mundo ve los conflictos del Congo, ¿no? Que es todo lo que se bombardeó y encima, además no tanto era hacia los videojuegos, sino hacia los móviles. Y era un poco la manera que tenían de denunciar lo que pasaba en el Congo, en las guerras del Congo, las minas de coltán, ¿no? Pero el coltán, ¿por qué se llegó al coltán? Porque a principios de los 90 las empresas fabricantes de productos electrónicos se dieron la verdad es que ahí lo abordaron muy bien, porque se dieron cuenta de que iba a haber una demanda explosiva a finales de los 90, a principios del 2000, de productos de videoconsolas y de móviles y de todo. Entonces lo que hicieron fue almacenar el tántalo que había y quitarlo de circulación. Y las empresas que necesitaban el tántalo dijeron, ¿y dónde vamos? Pues vamos al Congo. El Congo tiene un montón de coltán y del coltán podemos sacar tántalo. Entonces, si ya desde ahí vas a la mina, que son minas artesanales, o sea, no tiene nada que ver con... Bueno, supongo que habréis visto cómo son las minas de coltán, pero es que incluso cuando sale de la mina es un entramado que yo no es por defenderlo, porque claro, cuando todo esto se fue sabiendo, las empresas decían que no, que yo no utilizo tántalo ni coltán de zonas en conflicto, pero es que es imposible saberlo realmente, porque primero pasa por un negociador, el negociador lo vende al fabricante, al productor, que es el que pule el polvo, el del polvo se lo vende al fabricante del producto electrónico y al final llega al otro. Eso por una parte, ¿no? De coltán. Después está dónde se fabrican las videoconsolas, que se fabrican en China y en Foxconn, que es, o sea, las tres grandes empresas de fabricantes de hardware de videojuegos, que son Microsoft, Nintendo y Sony. Todas sus consolas se fabrican en Foxconn. Y Foxconn, bueno, yo con Jaime me hizo un repaso, que es verdad. Foxconn, dentro de lo que es el derecho laboral chino o la cultura laboral china, es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Que te contrate Foxconn, pero también es verdad que hay gente que se ha suicidado porque trabajas 14 horas seguidas, a veces días enteros sin dormir. Y yo eso lo quería reflejar en el libro porque aquí no se hace. O sea, es verdad que hay gente como los de Vandal que sí lo sacan, ¿no? Pues Nintendo ha sido calificada como la peor en decir de dónde viene el tántalo que utilizan en la fabricación de sus videoconsolas. Pero eso es una excepción. O sea, MediStation nunca va a publicar nada de eso, y Hobby Consola mucho menos. Ni siquiera incluso la revista EdG, que es una revista muy prestigiosa británica, tampoco suele publicar nada así. Entonces, por una parte, yo quería, esa parte la llamo la genealogía, hacia una genealogía material del videojuego, ¿no? De cómo se produce,
pero que ahí hay muchas líneas de investigación que se pueden abrir. O sea, la del coltán y el tántalo es la más obvia, pero se pueden hacer un montón, desde dónde se saca el plástico que lo hace, o otras piezas de los circuitos que pueden provenir también, vuelvo a repetir, hablamos del tántalo, pero el circuito puede llevar estaño, y el estaño también viene de África y viene de minas que también están ahí. Todo esto viene porque, por ejemplo, hay un libro que se llama Games of Empire, Video Games and Global Capitalism, que los autores se llaman Nick y Greg, porque los apellidos son holandeses y ahora mismo no tengo ni idea de Nick, lo podría decir, pero no me acuerdo. Y es un libro que cae en errores muy grandes, como, no sé, yo siempre trato de ser un poco objetivo, aunque ya, bueno, también he leído autores postmodernos, ¿no?, que también me gustan, pero sí es verdad que trato de ser objetivo cuando pienso en algo o cuando escribo sobre algo. Entonces yo leía cosas que decía, pero es que ya no es que no es que estuvieran mintiendo aposta, es que estaban haciendo un error garrafal en un libro que estaba publicado por una de las grandes de Estados Unidos académicas, no me acuerdo cuál era ahora mismo. Ponte que fuera Cambridge o algo así. Y decían cosas como que PlayStation 2 provocó la subida del coltán, ¿no? Pero que eso ha salido también en The Guardian y en El País, cuando realmente eso venía del proceso de especulación anterior que os he contado. Me sorprendió muchísimo que en un libro académico y encima lo ponen, y la única referencia que dan es un texto que son 2 párrafos de un corresponsal que hay en el centro de África. De ahí Minnesota Press, ¿no? University Minnesota Press. Bueno, no era Cambridge, pero es también buena, ¿no? De ahí pues, yo me fui formando la idea de decir que es la mayor tesis, ¿no?, o el axioma principal del libro, que es que un videojuego es un videojuego, ¿no? O sea, desde un punto de vista de la cultura material, un videojuego es un videojuego, ¿no? Esto es una tautología, es una estupidez, es de perogrullo, pero es así. Hay cuchillos capitalistas y cuchillos comunistas, no sé, yo creo que hay cuchillos y punto. Pues con los videojuegos pasa lo mismo. Y estos autores que he nombrado, y otro, hay también un chico aquí que en España se llama Alberto Venegas Ramos, que él dirige Presura, es una revista muy interesante, la verdad, yo no tengo nada contra Alberto, pero él también incidía un poco, el capitalismo es indisoluble, los videojuegos, la relación indisoluble entre los videojuegos y el capitalismo, y decía unas cosas con una determinación y con un énfasis como: nadie que no viva, así, esto es literal, nadie que no viva bajo un sistema capitalista puede disfrutar de los videojuegos. Y yo decía, pero no sé, es como decir, nadie que no viva bajo un sistema capitalista puede disfrutar de un coche. A mí me parecía lo mismo. Entonces, pues yo fui investigando hasta que yo sabía, claro, que había un videojuego soviético que se llamaba Tetris, y que en todas las listas que se hacen de los videojuegos, de los mejores videojuegos de la historia, siempre aparecen los primeros puestos.
que el tío me podía decir, vale, pero es uno. Digo, sí, pero es uno de los mejores que se han hecho en la historia. Y se hizo en Moscú, en una institución soviética, bajo un régimen comunista, y tú estás diciendo que en ningún país que no haya capitalismo se pueden jugar a videojuegos capitalistas. Bueno, pues esto me llevó a más, y bueno, ahora acabo descubriendo videojuegos norcoreanos, aunque sean en Flash. El problema es ver el videojuego solo como FIFA, ¿no? O como Call of Duty, que son los videojuegos que se anuncian en la tele, y no fijarte en videojuegos, por ejemplo, como la Mola Industria, los que hacen que son videojuegos en Flash, los que llaman juegos radicales. Precisamente tienen uno que se llama Phone Story, que es como la historia de tu móvil, ¿no? Que encima lo banearon, Apple no dejó que lo pusieran en su tienda, Google sí. Y ahí un poco la primera pantalla, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tú manejas a unos milicianos de alguna de las bandas del centro de África que están dejando que los niños sigan sacando coltán, ¿no? de la mina. Ese es el sentido del videojuego. Ellos lo hacen, son videojuegos muy simples que suelen tener una duración entre 5 y 10 minutos que se hace para concienciar. Entonces, vale, ese juego, pero es que está producido bajo un sistema capitalista. Bueno, vale, pues te vuelvo a decir, ahora voy al Museo de Máquinas Recreativas Soviéticas. Un museo que hay en Moscú que se ha dedicado a rescatar todas las máquinas recreativas de los salones recreativos que había en la Unión Soviética desde finales de los 70 hasta finales de los 80, incluso después de la caída de la URSS se siguieron haciendo, pero en plena era en los últimos años de la Unión Soviética, y antes había un montón de máquinas recreativas propiamente soviéticas, ¿no? que manifestaban en algunos aspectos la ideología, que ese es otro de los temas, ¿no? Como en los videojuegos, igual que en la ordenación espacial de una casa o de un poblado de la Edad de Hierro, se pueden sacar cosas de aspectos ideológicos. Analizando un videojuego también se pueden hacer, ¿no? En los videojuegos soviéticos, a pesar de lo que algunos han escrito, de que es que no se buscaba la competitividad o no era como los juegos, no era Mario, porque no podías hacer puntos, y intentaban meter el patriotismo y el militarismo. Pues era para decirlo, bueno, y Caster Revenge, que es un juego en el que lo que hay que hacer es que el general Caster se venga de los indios violando a una india atada a un cactus, ¿no? Que es igual de patriótico, pero encima más hiriente, ¿no? Porque es contra una población que ha estado maltratada históricamente en Estados Unidos. Total, que al final, en ese sentido, en el libro yo, la parte ideológica voy analizándola elegí 3 o 4 juegos que me parecieron bastante representativos, ¿no? La parte, digamos, mainstream, que están los juegos radicales y los juegos que alguien puede hacer en Flash en su casa y tal, pero también es que en los juegos mainstream, igual que el cine tiene un sentido crítico, los hay, ya lo he dicho, Final Fantasy VII. Pues es que no hay que ser muy listo para ver que de lo que va el juego es del ecologismo, de que el planeta, de que nos estamos cargando el planeta, y de hecho es que manejas a un Avalancha al principio, cuando empiezas a manejar, es un grupo de resistencia armado, ¿no? Son terroristas, por decirlo, se diría, ahora que la palabra está tan de moda, pues eran terroristas. Pero eran terroristas justificados, porque en Final Fantasy VII, si tú no... lo que quiere es que si no hacen lo que hacen, el planeta se va a morir, literalmente, ¿no? Porque le están extrayendo la energía Mako, que no hay que tampoco ser muy perspicaz para ver que es una metáfora de que es el petróleo. Después también elegí Metal Gear Solid, cualquiera, me da igual.
hablo del primero y del 5. El primero porque es un alegato antinuclear y antibélico. Y el último porque es que tienes que rescatar a niños soldados de las minas del coltán en el juego, ¿no? Después también en el libro analizo Hammering Harry, que ya lo he nombrado, como sobre la visibilidad de la clase obrera. Otra cosa que también es sobre la visibilidad de la mujer, ¿no? en el videojuego, que un análisis arqueológico pues te llevaría a hacerlo, ¿no? Todo esto es pensar que esto se lo van a encontrar dentro de unos años y pensar, hostias, ¿y qué mujeres participaban mujeres en la creación de videojuegos? Pues sí, mira, desde el principio había mujeres. Tanto si fueran dibujantes como programadoras. Ayer también lo decía, es que es un caso que es es tan hiriente que no sé cómo a la gente que lo ha escrito los libros no le da vergüenza. Pues una creadora de videojuegos se llama Roberta Williams, que creaba aventuras de texto de estas antiguas, que eran videojuegos que no tenían gráficos, eran solo texto. Tú te ponían, has entrado en una cocina, la puerta está abierta y hay un charco de sangre, ¿qué haces? Y te dan dos opciones, voy a ver el charco de sangre o me voy. Y eran eso, pero ella lo hizo como pues, una barbaridad de videojuegos, pues, más de una veintena. Y yo en historias de videojuegos que he leído, por ejemplo, la de Stephen L. Ken, que es la que todo el mundo le tiene como la obra canónica, ¿no?, de la historia de los videojuegos, cuando es que no nombra a Roberta Williams. O sea, nombra a Sierra Online, que era la que publicaba los videojuegos, pero no nombra a Roberta Williams y simplemente dice, y los que crearon los videojuegos y tal, y nombra al marido, que el marido era el comercial, o sea, era el que se dedicaba a vender los juegos. Pero es que en otro libro de videojuegos que se publicó en 2012, el Replay de History of Video Games, escrito por Tristan Donovan, creo que se llama, un británico, al final del libro tiene como una especie de apéndice en el que salen pues un montón de... Pues, una gran cantidad de, no todos los videojuegos que hay en el mundo, pero sí muchos de los videojuegos que se han publicado en los últimos años y los más importantes. Y al hablar de Uncharted, o sea, eso me chocó más incluso que lo de Roberta Williams, porque cuando te pone Metal Gear Solid, creador Hideo Kojima, o digo Kojima, que se dice en japonés, y cuando te llega Uncharted, te pone Naughty Dog, que es el estudio, cuando la creadora es Amy Hennig, ¿no?, que es una mujer. A ver, pues esas cosas todavía en los videojuegos, a pesar de que cada vez incluso la visibilidad de la mujer es cada vez mayor en los videojuegos y menos sexualizada, aunque bueno, eso también habría que debatirlo, porque hay una cosa en los videojuegos que es la dismorfia es para todos los géneros. O sea, nunca, bueno, sí, había el videojuego de Larry, ¿no?, que era un tipo bajito y tal, pero la mayoría de los héroes de los grandes videojuegos pues son tíos cachas que tienen mucho músculo, que son muy atractivos y tal, y las mujeres pues suelen tener los pechos grandes y muchas curvas y los labios. Es un poco como era Lara Croft al principio. Luego vas a hacer la imagen de Lara Croft, desde cómo era la primera imagen hasta cómo es ahora, ha ido una evolución muy favorable. Se le han reducido los pechos, se le han reducido las caderas, los labios, se ha profundizado en su psicología, en qué piensa, más allá de... Pero incluso en los primeros videojuegos de Lara Croft, de Tomb Raider, Lara está metida en un espacio masculino, enfrentada a monstruos, enfrentada al horror. Y eso lo han destacado muchas feministas que estudian los Game Studies, como una forma de reclamar la imagen de la mujer. Con el colectivo LGBT pasa lo mismo, cada vez son más los que salen en videojuegos. No protagonistas, bueno, sí, en Mass Effect puedes elegir que el protagonista sea o bisexual o u homosexual. Todo eso es lo que sería la parte del libro que yo la llamo la humanidad en sprites, dimensiones y polígonos, ¿no?, que es un poco la ideología, cómo la ideología se manifiesta a través de los videojuegos, que aquí os estoy haciendo un resumen, pero bueno, ahí hay más. Después, lo que es la parte, digamos,
más arqueológica en el sentido de que ha aplicado directamente los postulados de Michael Brian Schiffer, es cuando él habla de las performances, ¿no? Él habla de las performances acústicas, visuales, táctiles y químicas, ¿no? Y cuando alguien juega videojuegos, precisamente es lo que se produce. O sea, hay una performance visual porque estás conectado bueno, no conectado, pero sí viendo lo que sucede en pantalla y reaccionando ante ello. Hay una performance acústica porque sin el sonido no es lo mismo. Hay una performance táctil porque estás toqueteando los mandos. Y empieza a haber una performance química con artilugios que sacan como una vela, ¿no? Para que se supone que huele a terror para cuando juegas algunos juegos de miedo. Otra de las cosas también que yo vi en lo que llamo la inmaterialidad y la materialidad y la inmaterialidad de los videojuegos es las primeras hipótesis de Almudena Hernando, ¿no? Sobre la metonimia y la metáfora, ¿no? Como las poblaciones tradicionales se guían más por la metonimia, ¿no? que por la metáfora, al final, pues, decir, si vais a lo mejor los que tengáis pueblo o el pueblo de vuestros padres, seguramente si preguntáis a alguien, oye, ¿dónde está la fuente del tío Canico? Y te va a decir, pues mira, ves allí. Cuando pases una cruz que hay, bajas a la derecha, verás un salón grande o una casa grande, o sea, todo te lo van identificando por las partes, ¿no? Más que la metáfora que sería decirte, pues mira, coges la calle Jiménez Blázquez hacia adelante y después la calle Martín Palito a la izquierda y en el número 3 ahí está, ¿no? Pues en los videojuegos, a pesar de ser una cultura material que es ciencia, que es arte y que es tecnología a la vez, eso está, o sea, sobrevive una forma metonímica como pueden tener los Kekchik o los Inupiaq o los Masai no. Ahí tendrán iPhone y todo, o los bosquimanos, ¿no? Ese un poco, no me gusta decir premoderna, pero sí un poco anterior a la modernidad, ¿no? Anterior a la mentalidad cartesiana. Y es verdad, tú cuando juegas un videojuego no te dan hay mapas, en algunos hay mapas, pero son mapas muy confusos, ¿no? Cuesta mucho llegar a los sitios si no identificas una parte del todo que te están diciendo, ¿no? Pues este objeto está donde cuando pasaste antes. ¿Te acuerdas antes cuando has pasado por esto, como si fuera una conversación con un amigo o en una guía de las que hacen para los videojuegos? ¿Te acuerdas antes que pasaste por una playa que había una cancha de voleibol y estaban jugando? Pues ahí tira un poco hacia adelante, verás una silla y cuando veas la silla ya sigues todo recto y ahí vas a encontrar el objeto que estés buscando. A mí me sorprendió, ¿no? Que en algo como los videojuegos todavía van formas de pensamiento anteriores a la modernidad. Otra cosa que yo apliqué de esto directamente de teorías de arqueólogos a los videojuegos fue la arqueología de los sentidos de Yanis Hamilakis, ¿no? Cuando él dice que bueno, también rompe, ¿no? Con la dualidad cartesiana de que no hay un solo sentido, que cuando los tolos cretenses, pues lo que se daba era una mezcla de sentidos, ¿no? El olor a lo mejor del cadáver que es podrido, con los ungüentos que había, con las drogas que se habían tomado, con todo, pues un poco la jugabilidad, que es lo que define a un videojuego, lo que hace bueno a un videojuego, es un poco también un nuevo sentido, ¿no? En el sentido, valga la redundancia, de que se mezclan pues un montón de aspectos sensoriales, ¿no? O sea,
un videojuego que tenga una kinestésica poco calibrada y encima los gráficos sean malos y tenga un sonido de pena y tal, pues no va a ser muy bueno. Entonces, Vale, me dicen que tenemos que ir terminando, se acabó bien rápido. Pues no, la jugabilidad es aplicando la arqueología a los sentidos de Yannis Hamirakis, la jugabilidad podría ser un nuevo sentido. A lo mejor es un poco muy precipitado o tal, pero a mí me lo pareció y me pareció correcto ponerlo. Y ya, bueno, voy a acabar con esto, es que porque me parece, eso sí me parece importante, es la cultura inmaterial, con el in entre paréntesis, que hay dentro de los videojuegos. O sea, eso es el mismo tipo de pensamiento que hay en los videojuegos, en ciertos videojuegos, es el mismo pensamiento arqueológico que tiene un arqueólogo cuando va a excavar, ¿no? Cuando encuentras, voy a hablar siempre de cerámica, ¿no? Pues un bifaz, bueno, un bifaz no, voy al paleolítico. Sí, un arado, ¿no? Por ejemplo, en un yacimiento neolítico. ¿Y esto qué me quiere decir a mí? Y vas un poco cogiendo la información de los lados para construir o intentar construir lo que significaba todo eso. Entonces, en los videojuegos existe dentro de esa realidad, de esa otra realidad que son los videojuegos, existe la propia cultura material dentro del videojuego, ¿no? En videojuegos como Silent Hill 2 hay un objeto que es la foto de la mujer que ha fallecido del protagonista, que él tú la tienes ahí la foto y la primera vez que juegas al juego dices, ¿y esto para qué es? Y de vez en cuando la miras, pero si no lo sabes, después resulta que es que según miren más o menos la foto va a haber un final o va a haber otro. Entonces, según interactúes con esa cultura material del videojuego, va a pasar una cosa o va a pasar otra. Más claro es, por ejemplo, pues en videojuegos tipo World of Warcraft o Bloodborne, en el que los objetos directamente te hablan sobre la historia de las civilizaciones que ha habido dentro del videojuego, que esto es algo en lo que Andrew Reinhardt, ahora sí viene al caso traerle, para mí me parece que tiene mucha razón, aunque sea un desafío a los más antropocentristas, que afirma que no hay ninguna diferencia entre una cultura humana y entre una cultura digital. O sea, que para él son lo mismo. Para él es lo mismo la cultura de los tumerios de Bloodborne que la cultura de los Yanomamis del Amazonas. Y las dos pueden ser estudiadas arqueológicamente, aunque él siempre habla de excavar un videojuego y yo todavía estoy esperando a que me lo explique. Y eso es un poco lo que vais a encontrar en el libro, y que a mí, yo cuando empecé a escribir no pensaba que me iba a llegar a las 400, iba a sobrepasar las 400 páginas, pero sí las he sobrepasado. Hay otras cosas también sobre el debate sobre si los videojuegos son arte o no, un poco esto sí también lo digo rápido, hay una parte de historia y en esto sí yo lo que quise hacer fue apartarme un poco de todas las historias que había y hacer una historia un poco más historiográfica de los videojuegos, que no la hay. No la hay porque no hay una historiografía de los videojuegos. Todos los que han escrito historia de videojuegos son periodistas o son expertos en videojuegos, pero no son historiadores. Entonces hay cosas que no ven, como por ejemplo lo que yo llamo el parto frío de los videojuegos, que es la importancia que tiene el contexto de la Guerra Fría en la aparición de los videojuegos, porque la mayoría de Tennis for Two o Space War, que son considerados los dos primeros videojuegos, aparecieron durante la Guerra Fría y bastante influenciados por el contexto. Y nada más, porque me dicen que se acaba el tiempo. No sé si os he aburrido o os he vuelto locos con mi caos en la mente, pero bueno, yo espero que al que haya comprado el libro le guste y muchas gracias por venir. ¿Alguien Si quiere alguien quiere preguntar algo? Quería preguntarte, a nivel metodológico, o sea, ¿qué metodología has usado para llevar a cabo el libro? ¿Está relacionada con la arqueología de qué manera? Hombre, la metodología es la de atender al objeto y lo que contiene el objeto.
más metodología de ahí no hay, porque es un poco lo que hace Arkeogaming, ¿no? Es, meterte dentro del videojuego y ver qué te dice el videojuego, pero no hay una metodología. Sí hay teoría, sí, ¿no? Es un poco la teoría de, pues, por ejemplo, de Brian Siffer, de la arqueología del comportamiento, pero vamos, una metodología, en una arqueología de videojuegos, una metodología más allá de jugar al videojuego o de observar y analizar el videojuego, la videoconsola o la caja que viene del juego como objeto y decir, pues, por ejemplo, esta botella, ¿dónde está hecha? En tal. ¿Y qué me dice? No, en el libro también digo que es, a ver, una arqueología de los videojuegos tipo historicista, ¿no? Con un gradualismo que te lleve de lo más viejo a lo más nuevo, no tiene mucho sentido, porque eso lo hacen en la feria de videojuegos gente que no son arqueólogos. O sea, escoger una cosa y colocarla cronológicamente, para mí no es arqueología, o sea, ni en esto ni en otras cosas. En otras cosas a lo mejor, pues en la industria lítica del Paleolítico sí lo veo que tenga más sentido, pero en los videojuegos no. En los videojuegos me parece que es más importante, pues eso, ver qué dice el videojuego, ver qué nos dice de nosotros, cómo se refleja la sociedad, cómo lo refleja, se hace eco cómo retiene el contexto histórico, ¿no? Como pasa muchas veces en la Guerra Fría, incluso hasta en Street Fighter parece que está ahí. Hay un tío que justo cuando se está desintegrando la Unión Soviética hay un personaje que es soviético, que es Zangief, ¿no? Entonces yo creo que la metodología todavía está por crear, si es que la crea. Porque ya te digo que es que yo he escrito este libro y Andrew Reinhardt va a sacar otro dentro de poco, pero es lo único que hay, no hay más. Y Andrew Reinhardt tiene como 30 metodologías. O sea, hace poco, ayer escribió, hace 2 o 3 días, escribió un artículo en su blog, es que no me acuerdo cómo era, la noumenofenomenología, o sea, la arqueología, el estudio de los fenómenos que no hay. ¿No? Lo hablaba un poco, porque era como... Porque lo que pasa en el videojuego no existe en la realidad. Entonces él cada día está inventando, sacando cosas nuevas, y además no lo hace desde un punto de vista... Lo hace desde el punto de vista de la arqueología punk, que se ha venido produciendo un poco estos años, de romper con el academicismo y de romper hasta el punto que lo que hace lo pone en su blog, no va a ninguna revista. De hecho, Andrew Reinhardt solo tiene un artículo publicado en una revista académica, que es Journal of Contemporary Archaeology, sobre lo de ET, y ahí sí, y tampoco te habla de la metodología, que sí te podría haber dicho, pues hicimos unas catas y tal. No te dice nada de eso. Dice, vamos con la excavadora, sabíamos que había una capa de cemento y ya está. Pero es lo que te digo, la metodología está por llegar, si es que esto a alguien le va a interesar. Metodológicamente hablando, ¿qué podría aportar esta investigación a la excavación arqueológica, a la interpretación de una metodología clásica? Hostia, es una pregunta. Por ejemplo, pues por el yacimiento de Grecia, de Atenas. Hombre, yo recuerdo con lo de los Pokémon, cuando salió, me pareció que sí se podía sacar, pues, hombre, a mí me parece un poco anacrónico, ¿no? De cómo una arqueología de los videojuegos es igual, sería como preguntarte qué va a aportar una arqueología de la arqueología industrial a la arqueología clásica. Si es verdad que se puede buscar Nada, si estamos acabando, ya me voy. Pero yo creo que sí, en un sentido... A ver, realmente, al menos desde como yo lo entiendo, tenemos que diferenciar bien entre lo que sería la metodología como tal, que realmente es que tú no puedes excavar, como dice Andrew Reinhardt, el videojuego, de lo que es la interpretación de la cultura material y inmaterial dentro del videojuego. Ahí es donde de verdad yo creo que entra en juego esto, ¿no? Y es porque te permite aproximarte al registro arqueológico de una manera que a lo mejor... Sí, ya hemos terminado.
que a lo mejor no te aproximarías de otra manera, ¿no? Y te permite reflexionar sobre cosas de las que a lo mejor no te habrías dado cuenta porque en tu realidad arqueológica no son tan evidentes, pero de repente cuando es lo que pasa con Jamilakis, o sea, tú lees a Jamilakis y de repente te das cuenta de cosas de las que antes no te dabas cuenta, ¿no? Pues tú lees esto, juegas, lo ves y te das cuenta de que en tu yacimiento neolítico resulta que hay determinadas cuestiones que las podrías identificar de una manera muy similar a las que podrías estar identificando en el análisis de God of War, yo ¿no? creo que eso es el único sentido metodológico que se podría encontrar, ¿no? Que pues, esto a los videojuegos siempre se les ha tenido hasta hace poco y todavía mucha gente lo sigue teniendo como juguetes para niños, como, vamos, cualquiera en su trabajo te puede decir, oye, llegas a un trabajo nuevo y a ti que te gusta, me gusta leer, a mí me gusta, pues a mí me encanta el cine, a mí me encanta ir de pesca y a ti, a mí me gustan los videojuegos. Y siempre te van a mirar como, este tío tiene 15 años, ¿no? O algo así. Todavía hay un poco esa visión de que no aportan nada, ¿no? De que es una cosa que está ahí, come cocos y ya está. Entonces, en ese sentido, sí se podría aplicar pues, a cualquier tipo de yacimiento de cosas que aparecen en un yacimiento clásico o paleolítico, que normalmente se sobreentienden que no valen para nada, mostrarles un poco más de atención porque a lo mejor si son algo que lo estaban pasando por alto y no les va a ser el descubrimiento, pero a lo mejor sí descubren algo nuevo, ¿no? Esa es la única manera que se me ocurre. Si le preguntas a Andrew Regiat, pues bueno, te dirá cualquier cosa. Porque si está metido ya, se pone a hablar de exoarqueología y cosas así. Pero bueno, básicamente yo era para la arqueología de los videojuegos para el presente, ¿no? Para conocer un poco más el presente, como un objeto de cultura material que un poco se desprestigia, a pesar del éxito económico que genera, muchas veces retiene cosas que tienen mucho interés. O sea, que igual que un yacimiento neolítico nos dice cosas de la gente del neolítico, el videojuego per se nos dice muchas cosas de la sociedad actual, incluso que en ocasiones no vemos, ¿no? Entonces, es una arqueología del hoy y de... O sea, yo no lo sé explicar bien porque vamos, pero cuando tú dices la manera en la que te acercas al videojuego de manera arqueológica, estás estableciendo un diálogo que estás respondiendo en el momento. No estás haciendo una documentación para interpretarla bien. Pero la documentación es el propio juego, o sea, tú no excavas el registro material porque ya tienes aquí, esto es mi registro material, entonces yo tengo que analizar los componentes, tengo que analizar, pues que es la parte del tántalo, por ejemplo, o tengo que analizar los contenidos, o sea, estoy interpretando un registro que ya existe, o sea, no tengo que excavar el registro. Excavar el registro es jugar el registro, ¿no? Lo que hablaba de Daniel Miller, ¿no? Que es más el enfoque que Andrew Regiat dice que si no es arqueogaming, son estudios de cultura material. Pero la cultura material es sobre lo que trabaja la arqueología. Los estudios de cultura material son así, o sea, es acercarte... Pues, hay otro capítulo que me lo dedico a el Mañanas arqueológico, ¿no? Estudios sobre tampones, sobre cremas blanqueadoras de piel en Japón, y no hay una excavación y la metodología es un poco tomada de la sociología también, ¿no? Foucault, sí, hay, bueno, en algún artículo que es, por ejemplo, sobre cárceles, también sobre la ropa, ¿no? de los presos, o sobre hay uno sobre un psiquiátrico, de por qué pintan las paredes de los colores que las pintan. De todos modos, que como nos van a echar de verdad, porque entran ahora los de poesía, si queréis podemos seguir hablando abajo y bueno, si alguien lo quiere, pues os lo puede firmar también Dani y tal. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo por venir. Y nada, lo que queráis, es fácil encontrarnos a ambos. De todos modos, eso, si queréis podemos seguir hablando abajo. Y nada, le vamos a dejar a los de la poesía porque si no nos matan. Sí.